debate, sociedad y actualidad. Esto es Contracolumna. Bienvenidos una vez más a Contraportada, a otra edición de la Contracolumna. Hoy tenemos una vez más a Óscar Cruz como invitado. Óscar es economista y analista político, es ingeniero industrial y financiero, al que le damos la bienvenida. Encantada de que estés acá con nosotros, Óscar. Mónica, muy buenos días a ti, a Álvaro, a las personas que nos ven en esta grabación y en este video. Muchas gracias por invitarme aquí desde Barranquilla. Estoy en Barranquilla hoy, pues mi sitio de trabajo es entre Bogotá y Pereira. Me conozco casi todo el país y un abrazo para todos, y en especial para ti, y agradecerte la invitación para que hablemos sobre no el cambio, sino el progresismo como tal. Fenomenal, pues está con nosotros el compañero Álvaro Mejía, al que también le doy la bienvenida. Nosotros hoy vamos a estar aquí pues hablando un poco de la política económica, monetaria y fiscal, viendo desde el punto de vista del modelo progresista y pues hablaremos un poco de las variables macros y micros, como se dice en el ámbito de la economía. Así que le doy la palabra a nuestro colega Álvaro Mejía. Mucho gusto, Mónica, mucho gusto, Óscar. Es un placer tenerlo aquí. Necesitamos consultar la Biblia del problema geopolítico y geoeconómico mundial y nacional, cómo nos incrustamos en eso. Y pues realmente es un placer, Óscar, que usted nos acompañe a pensar esto en términos de lo que hoy pasa, ¿no? Un país no puede estar fuera de la globalidad. Pues yo quisiera empezar con eso, Óscar. ¿Cómo usted sintoniza o ve, uno, el problema de la globalidad, dos, el problema de la trilogía del poder, y cómo usted ve los BRICS y Colombia en todo esto? Es como mucha pregunta, pero me parece que usted nos puede iluminar un poquito, porque esto está todo muy encadenado. Álvaro y Mónica, muchas gracias por lo de la Biblia, pues la leo muy poco y a veces pero yo creo que en estos temas de la economía y de las finanzas y de lo político, ustedes son tan versados como nosotros, porque ustedes son personas que leen. Yo digo que hoy en día la globalidad de la economía y la globalización de los mercados nos permiten participar en cualquier escenario. Anteriormente estábamos cerrados y yo lo decía al inicio cuando empezamos a hablar sobre la importancia que tiene hoy que Colombia participe dentro de un mercado diferente. O sea, los BRICS y entrar a ese mercado de participación va a hacer que Colombia desarrolle otro tipo y otro modelo de país respecto al neocolonialismo, porque nosotros no somos un país capitalista, nosotros somos un país feudalista, nosotros somos un país donde la tierra ha sido el escenario donde se ha cultivado el odio y el rencor para que muchos de los y millones de colombianos sean asesinados, despojados de su tierra y desplazados por la violencia de quienes han tenido el poder durante muchos años. Entonces, la participación hoy de Colombia en los BRICS, al abrir un mercado diferente, nos va a permitir que no nos centremos solamente en el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, quienes fijan las políticas de los créditos para el desarrollo de los programas de cada uno de los países en desarrollo como a ellos les convenga, y si hay de pronto criterios económicos y políticos diferentes, pues no le aprueban los recursos y muchas veces éramos sometidos a lo que ellos dijeran. Yo creo que hoy la globalización del mundo nos permite participar de una manera diferente, entender que el dinero, que es una mercancía, y yo siempre he sostenido que el dinero es una mercancía, la plata que uno dé, porque es su valor de uso y su valor de cambio la determina cada uno conforme a lo que necesite. Por ejemplo, yo no puedo comprar la salud, que es la salud, si no pago por la salud para que me atiendan en un país donde la salud estaba muerta y el presidente ha cambiado el concepto. Ya me acuerdo la época en que nos impusieron el modelo hoy de salud, que lo trajeron de Inglaterra y lo trajeron de Chile, el ahorro de pensiones y todo lo que ha llevado a que aquellos que son inteligentes en el sentido del manejo del dinero se apropiaran de los recursos. El caso del señor Sarmiento Angulo, quien hoy es el dueño casi de 350 billones para desarrollar obras y desarrollar proyectos que le permitan enriquecerse un poco más.
no es pecado del Señor. Pero hablando sobre el desarrollo de la economía, es interesante ver hoy cómo Brasil, como Colombia, como Rusia y como otros países que han decidido entrar y formalizar este mercado de la parte económica del mundo, pues le pueda competir al valor del dólar. El dólar era la moneda fuerte, en determinado momento el yen japonés llegó en determinado momento a ser más fuerte que eso, y la libra esterlina hoy, que es más fuerte que el dólar. Entonces, son mercados que verdaderamente tenemos que evaluar como mercancía. Por ello digo que hablemos del dinero como mercancía. Entonces, en Estados Unidos hoy los dólares y nuestra moneda hoy está reevaluada, que es lo que no reconoce la gente de la extrema derecha ni la gente de la oposición respecto al dólar. Cuando asumió Gustavo Petro, el señor Pacho Santos y Cavalli, Paloma y todos los que perdieron el poder, auguraban que el dólar iba a llegar a 10.000 pesos, entonces que esto iba a ser el acabose. Hoy encontramos un dólar de 3.900 que favorece a los importadores y desfavorece de pronto a los exportadores. ¿Por qué? Porque tienen que pagar menos dólares por sus mercancías que llevan al exterior. Entonces, por eso es importante que se abran los mercados, Álvaro. Hay una falla muy grande de nuestro sistema hoy y hay que criticarle al doctor Gustavo Petro que el desarrollo del agro no puede estar por debajo de la geopolítica y del mundo que requiere hoy alimentos. Él ha hecho cosas importantes y hay que felicitarlo y hay que seguirlo apoyando, como es el caso de la entrega de tierras, pero es el desarrollo de ese modelo productivo del agro el que nos va a permitir generar recursos y transformar este país en lo económico. No hay otra manera, porque nosotros no producimos medios de producción, lo único que tenemos son las manos de los campesinos, la tierra para labrarla y los productos y los pisos térmicos que tenemos en todo este hermoso país para poder lograr los alimentos, no solamente de nuestro consumo, sino hacia afuera. Recordemos que cómo desarrolló su economía China, que durante 20 años fortaleció el sector educativo, el sector agrícola, y hoy es una potencia a nivel del mundo, compitiendo a la mano con Estados Unidos. Y no es que sea porque sea comunista, porque yo creo que la China no es comunista. La China es un mercado capitalista dinámico que le permite que el capitalismo, que el capital o los dueños del capital obtengan una renta, pero no tan aberrante como la renta que obtienen en los países subdesarrollados los que invierten en el capital, donde toda su riqueza se va a ellos, a las Islas Caimán o a los paraísos fiscales, pero no le llega a la gente, caso diferente de la China. Por eso es importante en la geopolítica entender todo lo que se da. Entonces la gente ha criticado al doctor Gustavo Petro, que cómo, que Estados Unidos, que nos va a dar palo, pues siempre nos han dado palo. Lo que pasa es que ahora hay una persona que analiza la economía como la puedo analizar yo y como la puedes analizar tú o Mónica, de una manera muy diferente, que no es un sometimiento, sino verdaderamente un dame y yo te doy, o sea, que vayamos de la mano sin necesidad de que nos sometan a lo que la gente quiere. Yo creo que eso es importante, Álvaro, analizarlo, evaluarlo, y de verdad que no me preocupa que nosotros estemos en los brillantes, al contrario, felicito y creo que esto va a generar una dinámica mundial muy diferente y en el entorno de lo que tiene que ver Latinoamérica, cuando los países crean y entiendan que es un mercado donde yo puedo ir hoy a un banco como Oscar Cruz a pedir un crédito y miro las tasas y veo cuál tasa me interesa, cuál me conviene y bajo qué garantías. Lo mismo eso va a pasar entre los BRICS y lo que ha sucedido hoy en el mundo de la parte económica y en la parte financiera. Gracias, Oscar. Precisamente lo que pide el presidente es, o lo que él representa es que nosotros debemos tratar de tú a tú con todas estas potencias, contra Estados Unidos, China. No es contra, sino es con que estemos juntos. Otra cosa que el presidente también ha dicho desde el principio de su mandato es la importancia de la colaboración y del trabajo mutuo que tengamos en Latinoamérica. ¿Tú cómo ves ese mercado latinoamericano en todo este contexto de la economía para Colombia? Pues mira, analizando la población que tenemos y el mercado que tenemos, vuelvo y repito, el único país que podemos hablar de desarrollo industrial puede ser Brasil, porque tiene casi 300 millones de habitantes.
De ahí para abajo, del Río Grande hacia abajo, que llamamos Latinoamérica, o sea, de México hasta la Patagonia, considero yo de que nosotros tenemos unas fortalezas muy grandes. Tenemos los mares, los océanos, donde podemos desarrollar una economía. Mira que todo se mueve alrededor del Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Colombia es un país privilegiado con dos costas sobre los, es el único país de Sudamérica con dos costas sobre los dos océanos. Y yo digo una cosa que es importante y hay que evaluarla es, por ejemplo, lo que está sucediendo con el Canal de Panamá para que se puedan llevar a cabo los recursos a los cuales se tienen que llegar. ¿Sí? Entonces, Te entró una llamada, tienes que volver a repetir. para poder entender que en un mundo globalizado la economía hoy juega un papel muy importante y Latinoamérica con su población, con su posición estratégica, Estados Unidos ha visto que se ha perdido. El caso de Venezuela, que ya lleva muchos años a través de ejercer y haber hecho y haber salido de esa presión y de ese bloqueo que la sometió Estados Unidos. Lo mismo pasó con Cuba. Cuba lo bloquearon y lo único que le dio la mano fue Rusia en esos momentos y eso ha permitido que Cuba siga ahí, pues si no sería una colonia ya de los Estados Unidos. Es que hay que leer la historia del mundo para poder entender cuál es el papel de cada uno de los imperios. Anteriormente hablábamos del imperio norteamericano y los camaradas hablaban del MOIR, decían que el imperio norteamericano, y hoy estamos hablando de que ese imperio, a pesar de que Trump quiera imponer, y lo decía Álvaro ahora, aranceles, si usted me mira feo, le pongo aranceles, si me mira bonito, le quito aranceles, pero sin una lógica ni una dinámica de la política. Trump, yo le auguro esto a Álvaro y Mónica, Trump va a fracasar y va a tener un descalabro, porque muchas empresas de los Estados Unidos ya en estos momentos están en crisis. Yo creo que ustedes han leído cuántas empresas se han cerrado en Estados Unidos, porque ellos creyeron que está bien, en la parte militar son fuertes y en la parte económica, pues su moneda. Pero mire la crisis que está pasando el dólar hoy y cómo está sucediendo. Sobran los dólares, ya nadie quiere comprar dólares. Anteriormente todo el mundo cuando hablaba del mercado salía a comprar dólares porque decía, aquí está como digo yo, la riqueza, aquí va a estar el dinero, aquí voy a obtener la utilidad y hoy en día no sucede eso. Entonces eso afecta verdaderamente a Latinoamérica, pero si Latinoamérica, en el caso de Petro que ha asumido la presidencia de la Comunidad Económica de Latinoamérica y de los países en desarrollo de este sector, con esa visión que tiene Petro, yo creo que vamos a estar en una posición diferente. Sí, mire una cosa, Oscar, es que la situación del país internamente, pues pasa por un hecho real, incuestionable. Así los sectores de oposición de extrema derecha y derecha digan lo contrario, lo que se ve en lo macro y micro de la economía colombiana es que está sólida, que está fuerte, que está creciendo. Y está creciendo en todos los niveles. Se está recuperando la vocación agrícola, se está incrementando el proceso agrícola. Hay una inyección grandísima hacia la educación. Se están entregando tierra a los campesinos y pues igual, las reformas han permitido avances sustanciales. O sea, no solo se ve bien la economía, sino que además la repercusión en los sectores que más se quieren favorecer, pues se están favoreciendo. ¿Cómo ve usted la parte ya, digamos, y bueno, también relacionándola con los problemas globales, pero cómo ve usted Colombia en sí misma respecto a sus políticas económicas? Álvaro, es que cuando tú ves, por ejemplo, uno de los indicadores más importantes para ver cómo está la economía del país es la inflación, haber pasado de una inflación de 2 dígitos a una casi de un dígito y tendencia hacia abajo. Cuando usted ve que la devaluación de la moneda colombiana se paró y antes hoy está revaluada, cuando tú ves que la inversión extranjera se ha incrementado, cuando tú ves que el sector agropecuario de nuestro país o el sector agrícola ha crecido y ha sido el motor del desarrollo. Por eso yo repito, y yo siempre lo dije una vez y he hecho comentarios,
que el desarrollo y el motor de la economía de nuestro país es el agro, cuando tú ves todas las variables macro y microeconómicas, la elasticidad y la demanda, mira, tú te vas para los centros comerciales en Colombia, yo voy cada 8 días, cada 15 días y a veces día por medio cuando estoy fuera de Bogotá a visitar los centros comerciales. Me gustaría tener un micrófono para poderle preguntar a las miles y miles de personas que están en esos centros comerciales, tomando café, comprando cosas. ¿Por qué hablan de la economía de un país que hoy está verdaderamente desarrollada por las políticas que ha implementado el doctor Gustavo Petro? Lo que pasa es que los mecanismos que utiliza la oposición son miserables y son de odio, pero no hay ninguna razón. Estamos hablando de 7 millones de personas que hoy del extranjero están visitando nuestro país. Estamos hablando de la inversión extranjera. Yo soy empresario, Álvaro. Ayer nada más en la empresa me decían que ya habían hecho una carta donde la reducción de horas se debería de aplicar y yo dije es que hay que hacerlo, a pesar de que nuestra empresa, te lo digo Álvaro, la gente trabajaba 45 horas a la semana, pues considero de que eso no nos afecta a nosotros verdaderamente, como a mí como empresario, pero aquellos grandes empresarios que no ven sino migajas para la clase trabajadora, eso es lo que ellos ven. Hoy vemos el nivel de ingreso, la reducción de la miseria y de la pobreza con los indicadores y el coeficiente de Gini, todo eso nos marcan que la economía del país, muéstreme uno de los indicadores o una variable macroeconómica verdaderamente dentro de un modelo econométrico. Tú metes un modelo econométrico y metes una constante y varias variables para que te desarrolle la política monetaria, el pago de la deuda de Ecopetrol, el pago de la deuda externa que se ha hecho, la reducción, el incremento del Producto Interno Bruto, todo esto nos genera que hay una economía estable. Lo que pasa es que los medios, y lo dice el presidente y lo decimos todos, esos medios captados por el poder del capital a través de la pauta publicitaria no van a aceptar que este es un gobierno que ha hecho las cosas bien y que verdaderamente está encaminado a todo lo que nosotros queremos, que es que el país cambie. No es volvernos comunistas ni volvernos socialistas, es entender que la equidad y la justicia social debe llegar de la mano del medio ambiente y todo lo que tenga que darse para que haya una verdadera transformación en nuestro país. Yo no puedo decir que yo tenga ideas comunistas porque conozco todas las teorías económicas y yo creo que ningún país en el mundo ha sido comunista como tal. El comunismo encerraba a otro, que es el comunismo primitivo. Hoy hablamos de una economía, y lo ha dicho nuestro presidente, y quiero que la gente se meta en la cabeza, una economía, un capitalismo dinámico, un capitalismo social y un capitalismo ambiental, no un capitalismo salvaje como el que ha desarrollado la mayoría de los países a través de la historia y que hoy los países europeos están reflexionando sobre eso. Afortunadamente el presidente ha puesto el dedo en la llaga, estuvo en España y le dio sopa y seco y les explicaba y ninguno pudo decir nada. Y no es porque seamos petristas o seamos progresistas, sino que es que pensamos y razonamos en la defensa de un mundo. Esta es nuestra casa donde habitamos, que la estamos llevando al exterminio y nosotros tenemos que luchar, no tanto por nosotros, Álvaro, por nuestros hijos o nuestros nietos que vienen y que no sé qué país ni qué mundo le vamos a dejar a ellos. Ojalá con la llegada de la inteligencia artificial no nos convertamos como en esa película que empecé yo a ver y que van como 7 series que se llama Terminator. Ojalá no terminemos siendo manejados por las máquinas y por esa inteligencia artificial, por la incapacidad del ser humano de dar, entregar y recibir un poco. Ojalá que no, Oscar. Oscar, yo creo que una de las razones más importantes, y lo hemos dicho ya varias veces cuando hemos conversado dentro y fuera de nuestros vídeos, es que necesitamos que tú nos los expliques las cosas con plastilina para la gente que no lo entiende. Yo también soy alguna de esas que estoy aprendiendo mucho con todo esto. ¿Qué es? ¿Por qué se niegan el Banco de la República, por ejemplo, a bajar las tasas de interés? ¿Eso cómo se come? Porque hemos dicho, yo lo he entendido, que impulsaría la economía si logran bajarlo. Explícamelo, por favor. Es muy sencillo, Mónica, y Álvaro lo sabe. Los bancos se mueven a través de un encaje bancario. El encaje bancario es la plata que deben de tener unos bancos
Y hay que entender que los bancos no tienen la plata, el que tiene la plata es el Banco de la República. Entonces el Banco de la República le presta al 4, les voy a poner una tasa al 4.5 que le presta a un banco, y este banco le presta a Mónica, le presta a Álvaro y le presta a Oscar al 25. O sea, ese margen de intermediación les hace que tengan una riqueza inmensa. Cuando tú encuentras los indicadores ya de desarrollo del sector financiero, encuentras bancos con utilidades de 5 o 6 billones de pesos. No se nos olvide, Álvaro y Mónica, que en la época de la pandemia el único sector de la economía que generó ingresos y que generó utilidades fue el sector financiero. Que el sector financiero es el que mueve el mundo, los dueños del mundo son los sectores, BlackRock, toda la gente que maneja el dinero son los dueños de, mire, Elon Musk puso presidente y ya está peleando, y ya peleó con el presidente Trump y ya va a montar su partido. Y Trump le decía que estaba loco. Yo no creo que el señor esté loco, yo creo que el señor le va a hacer algo, porque es que el dinero hoy en el mundo es el que maneja el mundo, sea para bien o para mal, compra de armas y todo. Pero en el caso de nuestro país, en lo que tú preguntas, ¿por qué no quieren bajar las tasas de interés? Porque ellos consideran de que es un efecto sobre la inflación, y no es cierto. Porque si yo le doy a un campesino y le genero un crédito a una tasa del 2, a mí me prestan hoy para comprar un carro y se pelean todas las entidades financieras al 8 puntos, a 0.8 o al 1, dependiendo del crédito y dependiendo si es crédito de consumo, si es crédito productivo, porque hay unas líneas del Estado que se establecen a través de Finagro, de Bancoldes, de Proespo, para promover todo lo que tiene que ver el sector productivo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que analizar que los bancos y el sector financiero es el que no ha permitido el desarrollo de nuestro país. ¿Por qué? Porque lo que tú decías, Mónica, es cierto. Si a mí me prestan a mi empresa 1.000 millones para yo comprar una máquina para poder desarrollar un producto y poderlo sacar al mercado, y ese mercado me va a generar unos ingresos, yo voy a obtener una utilidad, voy a necesitar más trabajadores y los trabajadores van a tener más recursos, que eso es lo que estos sinvergüenzas no han podido entender, que si un trabajador tiene más ingresos, pues va a gastar más y va a dinamizar la economía. Y eso no quiere decir que se vaya a producir inflación, porque es que una cosa es la ley de la oferta y la demanda de los productos. Yo creo que en nuestro mercado tenemos productos, y hoy podemos hablar de que la inflación, ¿por qué se ha bajado? Porque hay productos de consumo. Acuérdate a qué precio tuvimos que comprar muchas verduras y muchos productos de la canasta familiar. De un momento a otro la canasta de huevos pasó de 9.000 a 20.000. De un momento a otro el precio del kilo del pollo pasó de 5.000 a 8.000, porque quienes manejan eso aprovechan la oportunidad. Yo siempre he sostenido que cualquier incremento que haga el gobierno, y podría poner un ejemplo claro, el de la gasolina, Mónica. Cuando un transportador de una mula, voy a poner el ejemplo claro, como tú lo dices, con plastilina, una tractomula de 30 toneladas, estoy poniendo 30 toneladas, y se gasta 200 pesos, tiene un tanque de 30 galones, son 6.000, dividido entre los 30.000 kilos que lleva, eso le representan 0.20 pesos, 0.20 pesos. Pero no, los señores y los transportadores y el dueño de la mercancía le sube 1.000 pesos a la mercancía por cada, y le echan la culpa al Estado. ¿Sabe qué le falta al Estado, Mónica? Regular los precios, meter en cintura. Yo me acuerdo que Bukele en un momento salió a desafiar a la gente de El Salvador y le dijo que si no bajaban los precios, los iba a intervenir. ¿Y qué hicieron ellos? Inmediatamente bajaron los precios. Es que es un mercado salvaje, es un mercado aberrante donde cada uno de nosotros quiere tener la mayor utilidad. Entonces, por eso las tasas de interés no les interesa a ellos rebajarla, porque es que es llegarle a la clase media, esa clase media que lo dice Álvaro. Pero quería decirle, Álvaro, muy, muy claro, la clase media es muy arribista en nuestro país. La clase media debe la casa, debe el carro, y son uribistas de la derecha. Este país se va a acabar, y salen a vacacionar, y entonces se creen que son el estrato 10. Y eso es lo que nos tiene. Mire, Álvaro, yo creo que la clase media evoluciona en el día que piensen diferente. Nuestra fuerza de trabajo, nuestra inteligencia y nuestra capacidad para ponerla a producir, para que el país obtenga mayor riqueza, y no centrarnos en el egoísmo de tener un carro, de irnos a comprar, de irnos para las fincas y de creer que somos los ricos, cuando simplemente estamos en el sándwich. Y tú lo dices, somos el sándwich entre los ricos y la gente humilde y la gente que no tiene recursos.
pero esa clase media nuestra de este país, por no decir Álvaro, y con todo el respeto, y yo pertenezco pues a esa clase, esa arribista 100%. Tú hablas y dice Petro, Petro, y nos van a acabar. Yo escuchaba a un señor cuando venía en el avión hablando de, me la mía yo por decirle algo, pero me quedé callado porque desafortunadamente a veces, Mónica, uno tiene que contenerse de tanta mentira, tanta visceralidad, tanto odio. A mí en Risaralda yo he combatido el cartel de Cordillera, que nos tiene aquí en Risaralda, allá en Pereira, en mi querida Pereira. Hay dos temas, Álvaro. Uno, el cartel de Cordillera perdió la alcaldía y la ganó el cartel del Norte del Valle. Hoy hay 300 muertos, Álvaro, 300 personas que han sido asesinadas por el control del territorio. Entonces, todo ese tema del crédito, el microcrédito para el campesino, del tráfico, del microtráfico, todo va entrelazado con la gota a gota, con todo lo que ha planteado el presidente de la economía popular. Es que esos temas van entrelazados, por eso yo admiro de verdad como economista, como financiero, como empresario, al señor Gustavo Petro. O sea, a mí me da risa cuando me colocan que soy guerrillero, yo les digo, sí, que soy muerto de hambre. Le digo, sí, pero los puedo invitar a una cena, dígame de dónde y cuándo vamos, y les puedo gastar una cena grande y con valor. Porque es que la gente cree que todos los que somos y progresistas como tú, Álvaro, como Mónica y como millones de colombianos, somos arrastrados. Y tú decías ahora, desafortunadamente son 11 millones de campesinos, Álvaro, en nuestro país, y usted sabe que la mayoría de la gente en nuestro país gana el salario mínimo. ¿Por qué? Porque las empresas le pagan lo mínimo al trabajador. Hoy tenemos un presidente que ha luchado por esa clase trabajadora y yo siendo empresario valoro eso que está haciendo. Y eso, lo del crédito, Mónica, ojalá abrieran y los bancos no fueran tan cerrados, porque es que si llegamos con el banco agrario a esos sectores que ellos no llegan, ellos van a perder su mercado. Y usted sabe que los Gilinski, el Banco de Colombia, el Sarmiento Angulo, son tres grupos los dueños de los bancos de nuestro país. Y es ahí. Si no fuera tan buen negocio, entonces ya hace rato lo hubieran dejado. Entonces, escucho que quizás no es que no puedan, sino que no quieren. Pues la Junta Directiva, mira, Mónica, es que el caso es muy concreto. Hoy la Junta Directiva del Banco de la República es uribista. Y Álvaro lo sabe, ¿sí o no, Álvaro? Sí, claro. Solamente el presidente ha colocado una persona. Recuérdate que como aquí en Colombia todo es herencia, herencia para los magistrados. Entonces yo pongo a mi hijo, a mi nieto, a mi sobrino, a mi amante, a mi compañera, a mi compañero, el que sea, y entonces ahí están. Todo en este país, el poder, que decía Álvaro, el poder en nuestro país, estamos hablando del ejecutivo, el judicial, y el legislativo, todos hay un entrabamiento para que todos estén uno hoy en día. Por eso uno mira a ese señor Mauricio Cárdenas y le produce escozor, tipo que el hijo del señor Cárdenas, que fue presidente como por 40 años de la federación, que llevó a los cafeteros al fracaso y que fracasó con la política del café. Entonces uno ve a tipos hablando, y aquí me mandan videos de hace, cuando en el 2016 vendió las acciones de Isagel, que todo el mundo le decía que no lo hiciera, pero lo hicieron porque es un negocio, hay comisiones, todo el mundo lo sabe. Lo que pasa es que Petro ha cometido errores al nombrar unos personajes que no son como tú, Álvaro, como Mónica, como yo, y como muchos profesionales que creemos que este país puede cambiar y que no queremos enriquecernos con el Estado. Simplemente poner un granito de arena para mejorar las condiciones de la gente humilde, de esa clase media y de ese hombre que como nosotros o mujeres como Mónica queremos un país diferente. Óscar, Álvaro, me gustaría que usted nos acompañara en el análisis o sea, nosotros aquí en la revista manejamos dos categorías en términos de análisis, que es que hay un régimen político que se instauró desde el Frente Nacional y acaba con Duque. Petro, pues, lo que hace es romper esa continuidad. Y a ese modelo económico, a ese régimen político, pues ellos crearon un modelo económico neoliberal y bueno, pero usualmente se hace el análisis de lo político. Pero teniéndolo usted aquí, me gustaría invertir la fórmula. ¿Cómo el cambio de este modelo económico está afectando en positivo, creo yo,
ese régimen que se está, ojalá se pueda ganar una vez más el proceso con alguien que continúe lo que inició Petro y que podamos realmente, que lo que se está logrando y se está objetivando en el modelo económico se pueda en términos del cambio del régimen político. ¿Usted cómo ve eso? Porque es que, por ejemplo, las dos reformas pensional y la salarial, pues contribuyen a que el país sea distinto en términos económicos, pero ¿cómo cree que usted eso va a afectar lo que se viene para el 25-26, que son elecciones Senado, Cámara y posiblemente la elección de una persona desde el lado de los movimientos alternativos, etcétera? ¿Cómo ve usted eso? De la economía, ¿cómo lee la política? A ver, el que desconozca que cuando le dicen a uno es que yo no soy político, yo digo, uy, no, qué vaina, ¿no? Cualquier decisión de, del Estado, cualquier decisión que tú hagas es una decisión política. Y aquí en Colombia, las decisiones políticas que ha tomado, porque han sido políticas, las decisiones que ha tomado el doctor Gustavo Petro, la gente la ve desde el punto de vista económico, no, la ha hecho desde el punto de vista político. ¿Por qué? Porque son millones de la clase trabajadora que ganan un salario mínimo, son millones a quienes les quitaron esos derechos el señor Uribe y la clase que ha manejado este país. Son millones las personas del sector agropecuario, del sector agrícola, del sector campesino, que hoy encuentran en la tierra. Por eso, cuando tú hablas del crecimiento del sector agro, no lo podemos separar de que es que han entregado 600.000 hectáreas que se han vuelto cultivables y que eran hectáreas que no producían, no infértiles, sino improductivas, que es lo que Petro le decía. Petro no ha hecho ni un uso para poderles quitar la tierra, como decían ellos, que los iban a expropiar. Entonces, todos estos factores, Álvaro, hoy nos pueden llevar a decir que todo lo que ha hecho el presidente no es tanto económico, es político. Y de lo político se traduce en lo económico, porque cada decisión que ha tomado ha sido política, pues lo vimos ahora con lo de la consulta. Petro los llevó, y yo decía, a mí me decían, vea, salga a hablar sobre la consulta, y yo decía, mire, yo hice un video sobre la consulta que me parece importante, pero yo dije, Petro, y yo no sé por qué salió la jugada, es Petro lo que está llevando a la gente con lo de la consulta es a que o le aprueban o no le aprueban. Y ellos con el temor de que vaya a una consulta donde ahí sí se desborda la gente y se va a tocar y va a sentir más rencor y odio o viscerales, porque aquí votamos por emociones. Aquí la gente no vota por una propuesta y un programa. Esa es una de las cosas que hay que ir educando a la gente, Álvaro. Yo creo que en el 2026 nosotros vamos a ganar. Digo nosotros porque considero, independientemente de ser empresario y ser profesional, que la persona que llegue ahí y represente al sector progresista sea una persona que verdaderamente encarne lo que nosotros queremos, que es una verdadera transformación. Se habla de Roy Barreras, se habla de Murillo, se habla de Bolívar, se habla de Pizarro, se habla de la señora Gloria Flores, se habla de muchas personas que hoy pueden en determinado momento participar de este proceso político, pero no se nos olvide, y la respuesta es muy clara, Álvaro, no es tanto las decisiones económicas, porque Petro como economista, y yo como economista, cada decisión que él ha tomado no afecta a la economía, antes la favorece, porque vuelvo y repito, cuando yo recibo más ingresos, yo voy a gastar más, entonces la gente va a tener que producir más y la gente va a tener que verdaderamente emplear más gente para poder producir. Yo lo digo como empresario. Si yo tengo 50 o 100 empleados para producir una nueva línea y un nuevo producto, necesito otros 4 o 5 y eso nos va a generar. Lo que pasa es que para ellos es la mentira y el sofisma de distracción que siempre le hacen a la gente, porque la gente no estudia, no lee y no entiende eso que tú estás planteando, entender que cada paso que se ha dado por este gobierno ha sido político y muéstreme un paso que no haya sido político. Todo lo que ha hecho el señor presidente, desde hablar de la minería, desde hablar del petróleo, de hablar del aguacate, de hablar de las transformaciones, de hablar del turismo, de hablar del campesino, de hablar del trabajador, de hablar del estudiante, para que se pueda educar y se pueda transformar. Acuerda de que China hizo su transformación partiendo del agro, pero de la mano con en el sector universitario, que durante 20 años le dio y lo ayudó para que su gente saliera a pensar y a trabajar y a producir. Es que no nos han dejado producir medios de producción. Ahí mismo nos cortan las alas, Álvaro. Sí, sí, de acuerdo. Pues
Sí, yo creo que es válido lo que usted plantea, me gusta el enfoque de que son decisiones políticas las que cambian la economía y la decisión política pues es la de no continuar el régimen político que había. Claro, claro. Entonces, al cambiar esa orientación a que no solamente son sectores industriales o comerciales o bancarios los únicos que tienen derecho a posicionarse del Estado y asaltarlo, incluso robarlo, ahí está la corrupción, sino que se piensa en un modelo económico diferente. Yo diría que es un modelo dual, ¿no? O sea, yo digo, pues hay que producir con la derecha y producir, no es simplemente ser un sector financiero que vive de capital financiero, sino que la productividad se mida en términos de resultados de producir plátano, yuca, producir neveras, producir cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues me gusta su enfoque, o sea, son las políticas del gobierno las que han impulsado cambios en la economía. Ahora, eh, ¿cómo ve Oscar esta parte, digamos, de lo político? O sea, ¿cómo usted observa este país político entre lo que hoy es gobierno y lo que aparece como oposición? Todas estas cosas que han pasado. Yo sé que su enfoque es sobre todo el de la economía, pero usted nos ha llevado a un buen propósito en términos de lo político. ¿Cómo ve usted esto? ¿Cómo usted cree que deba? Háblele a los precandidatos, porque es que los precandidatos tienen que tener noción exacta como, bueno, la gran virtud de Petro es que él es economista, pero tiene un enfoque político muy diferente. ¿Qué le dijera usted a unos precandidatos que están hoy aspirando a suceder o reemplazar a Petro? Yo le diría a los precandidatos que están hoy aspirando al doctor Gustavo Petro que dejen los egos, que se preparen, porque tú lo acabas de decir. Gustavo Petro es economista y es estadista. Es estadista. Es que ser estadista no es fácil. Yo creo que ninguno de los presidentes de nuestro país, que ha tenido nuestro país, ha sido estadista. Que es ser estadista es lo que hoy está haciendo Gustavo Petro, combinar todos los elementos, todas las matrices, todas las variables para poder generar un impacto que no afecte al uno y al otro. Claro que el sector de la derecha y los dueños de los medios de producción y los dueños del dinero y de la riqueza, cada acto que hagan, pero los dueños de la riqueza no son los ricos, los dueños de la riqueza de este país es el narcotráfico, el contrabando y la corrupción. Todos sabemos, de ahí surgen los recursos para financiar la campaña. ¿Qué veo yo, Álvaro? Que eso que te estoy diciendo, al Petro perseguir el narcotráfico, la corrupción y todo lo que tiene que ver con el contrabando, que son las fuentes de financiación de esas personas que se han hecho elegir para el Senado y Cámara, los va a afectar. Y fuera de eso, al no llegarle a los territorios con los recursos para que los manejen los alcaldes, que a través de eso se roban una parte, con todo el respeto, digo yo, roban pues o se apropian pues para que no quede fea la palabra, pero parte de ella la dedican también a fortalecer a sus amigos para que lleguen al Congreso de la República. Entonces, nosotros que estamos en los territorios, que nos vemos afectados, en el caso del eje cafetero, donde el uribismo ha estado muy centrado, donde hay cafeteros y que hablan de que Uribe y Uribe, nosotros hemos ido logrando a través de trabajar con las bases, las organizaciones sociales de campesinos, las organizaciones de madres comunitarias, en la transformación del pensamiento. No es fácil. Ayer en Risaralda patrocinamos un evento para empezar a vincular a los jóvenes, pero de manera política, para que entiendan. No hacer lo que hacen de pronto unos partidos que es un dogma y una fe, no. Es entender la economía, la política monetaria, la política fiscal, la política cambiaria, el entorno, la producción, todo. Cuando tú hablas de productividad, eso va de la mano con la competitividad. Lo que pasa es que somos un país muy improductivo por muchos factores que no han permitido. Petro habla del tren, no quiere. Petro habla del desarrollo de los dos mares, no quiere, porque es que está concentrado. Petro quiere quitarle quitarle no, que los muelles por donde salga la droga o por donde salía la droga de Cartagena y Buenaventura y todos estos puertos no sean manejados por quienes durante 20 años lo han hecho porque han sido partícipes del narcotráfico, del microtráfico y del contrabando, de todo lo que es y le ha hecho daño a nuestro país. Álvaro, este país está cambiando. Puede que no lo veamos nosotros ya, pero yo creo que en el 2026 sí tenemos mucha opción y decirle a esas personas que están aspirando, dejen los egos, reúnanse con gente, todas las personas que son importantes, que pensamos de una manera diferente.
que somos empresarios, que tenemos una visión política. A mí me dicen, ¿usted por qué es político? Le digo, porque es que jamás me puedo apartar de que las decisiones políticas, lo que acabamos de hablar, van a afectar a la empresa, van a afectar mi vida, van a afectar todo. Eso es lo que la gente no entiende. Entonces, la transformación, porque hoy vemos lo de la salud, no permitieron la reforma de la salud. Y hoy vemos la situación de las EPS. El Pereira, un tipo que manejaba Audifarma, que es el que entrega los medicamentos en todo el país, se fue del país, construyó una clínica ahí al pie de mi casa de miles y miles de millones, asociado con el señor el Coscorrón y con otras personas, y no, crearon una clínica ahí. ¿Por qué? Porque el señor de Coscorrón es casado con una señora de Pereira, y ahí montaron una IPS, que hoy me decía alguien que había nacido quebrada, porque como Petro ya no les inyecta, ya no les entrega los recursos y que los quiere trabajar a través de Ladres. Es que son tantos temas, Álvaro, que uno a veces dice, todo va entrelazado. Y decirles a todos los colombianos, y a ti en especial, que eres una persona inteligente en el pensamiento político, y a Mónica, que nosotros todos los días debemos de luchar por esta transformación. Cada día que yo me levanto, trato de convencer a una persona, no de convencerla, pero con argumentos, no viscerales, es que Uribe es que la derecha, no, aquí no hay derecha ni izquierda, aquí es un país centrado en un desarrollo económico para la gente que pueda vivir de una manera diferente. Sí. Gracias, Oscar. Yo ya tenemos que ir como que terminando. Yo creo, Oscar, y espero que nos acepten la invitación para seguir hablando de otros temas. No sé si Álvaro tenga una pregunta. Yo tengo una última pregunta, pero si quiere usted seguir con el hilo de lo que estaba diciendo Oscar, con mucho gusto. Pues no, es que con Oscar, qué pena, pero nos va a tocar muy seguido, porque cada coyuntura, cada momento es una progresión, o bien económica o bien política. Es tan cambiante esta trilogía del poder, la influencia de toda esta guerra, Ucrania, Rusia, la cosa de los aranceles, todo esto se está moviendo. Los aranceles. Nosotros queremos abusar de su generosidad, Oscar, y ojalá nos acompañe permanentemente para ir dando unas señales, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que hay que hacer y construir un discurso programático a nuestros futuros precandidatos, y que nos escuchen. Va a haber manera que nos escuchen. Álvaro, quería preguntarte, decirte esto. Mira, acabas de decir algo tan importante, pero tan importante, que es que cada candidato, es que si cada uno de estos candidatos representa el progresismo, no puede existir sino una sola propuesta. Eso es como cuando yo voy a mi territorio, entonces soy candidato del pacto histórico, yo voy candidato a la Cámara. Entonces yo, como candidato, como yo quiero sacar mis votos, entonces hablo de una cosa, el otro habla de otra, y se contraponen. No, esta es una propuesta política de un modelo de país político y económico que se debe centrar en que cada uno de los candidatos, que Petro diera las directrices o un equipo de trabajo. El sábado hay una reunión del pacto histórico, una convención donde van a asistir los senadores, representantes que no han hecho nada por nuestro país, que no han apoyado al presidente, que simplemente salen a decir sí, viva el presidente, pero que en los territorios se les olvida apoyar al presidente porque se confabulan, como la señora Gloria Flores, con la gente allá del Santander, donde la extrema derecha tiene al gobernador y al alcalde. Y en los otros territorios, en Pereira con el señor del paramilitarismo que fue elegido por el narcotráfico. Cuando uno habla así, expone la vida, Álvaro. Y entonces a mí me duele pues, escuchar a los precandidatos, cada uno de hablar de temas cuando debe ser. El tema económico debe estar marcado por una ruta, el tema político por la ruta, el tema social por la misma ruta, pero cada uno queriendo tener votos, porque como va a haber una consulta, y hay que hacer un llamado, Álvaro, y un frente común. No podemos permitir que unas senadoras que hay al interior del pacto histórico no quieran ni vayan a permitir que hayan consultas en los territorios para escoger sus candidatos, porque van a seguir con la manguala, como pasó con la Asamblea de Colombia Humana, que lo sabe la compañera Mónica. Nosotros tenemos que abrir los espacios para quien quiera participar de la gente progresista se haga contar y sean las personas que nos representen. Mire el fracaso, 20 senadores. Yo le pregunto, ¿qué han hecho esos 20 senadores? Sí, apoyaron muchas propuestas y algunos, entre comillas, ausentarse para no votar y después decir
era que estaban enfermos, que estaban en el baño. Esto es de disciplina política y esto es de compromiso. Yo por eso, Álvaro, las veces que me inviten, sea todos los días, yo quiero participar más en el conocimiento, en lo poco que yo pueda saber o en la transmisión de el conocimiento que pueda hacer a través de la lectura que hago. Sin apasionamiento, ustedes no me van a ver, me van a ver de manera visceral hablar porque no soy, yo veo mucha gente que habla de manera visceral, pero no con la razón, sino con la boca, y a veces dicen, piensan una cosa, dicen otra y hacen otra, que es la mayoría de la gente que está en el pacto histórico, porque ellos son viscerales. Hay partidos ahí que solamente creen que quienes han estado en su militancia tienen derecho a estar en esos cargos. No, hay gente que de pronto no ha estado en esa militancia de esos partidos tradicionales, pero puede ser más pensante. Tú, Mónica, yo y muchos otros que creemos que podemos ayudar a transformar este país. Oscar, le vamos a dar la palabra de que nos va a visitar en Contraportada muy seguidamente. Y ya para bueno, me tenían abandonado, yo ya estaba triste, me estaba que me iba para el lado de semana. De ninguna manera, pero mire, déjeme hacerle una última pregunta, casi que personal, porque usted es empresario. Dime. Y yo me pregunto cómo se siente vivir y trabajar y tener una empresa en este momento en Colombia. ¿Usted tiene miedo que nos vayamos a volver una Venezuela? Ay, mi amor, si hubiera tenido miedo, mira, esta es una empresa que tiene 38 años en el mercado, que en la época de la pandemia solicitamos que se nos ayudara como muchas empresas y lo único que recibimos un no, mientras había ANCA y las grandes empresas recibieron 5 billones de pesos. No, yo considero como empresario que soy, que antes tenemos que contribuir al desarrollo económico de nuestro país. Si yo me gano, Mónica, 100 millones, 200, 300, 500, lo que se gane en el arrojo, en el resultado final, en el estado de resultados, hombre, pues yo 100 millones de pesos no me hacen ni más pobres ni me van a enterrar con esos 100 millones menos o los 50 millones de pesos menos. Es que nos aferramos al dinero como si fuera la salvación. ¿Para qué? Yo para qué tanto dinero si el día que yo me muera, como lo dice la canción, no quiero que lleven ni flores ni nada, sino que descanse en paz, lo queman a uno y ya, pero la gente cree que todavía, como los indígenas, que los enterraban con el oro, que era que usted se iba para otra vida, y ese es el tema de la religión. Sufra aquí, aguante hambre y haga, que en la otra vida es donde usted va a recibir la recompensa. Respeto esos criterios, pero no los comparto, mi querida Mónica. Entonces podemos estar tranquilos. Pues bueno, pues Oscar y querido colega Álvaro Mejía, pues encantados de haber tenido esta conversación. Yo crezco con ustedes dos, con toda esa sabiduría que tienen. Muchísimas gracias, Oscar, por haber venido una vez más a Contraportada, y recuerda que esta es tu casa. Sí. Yo estaba que me iba para otra casa, vuelvo y repito, pero no, ya me voy a quedar aquí. Alvarito, me place algún día, me dices Oscar, dónde está. un abracito, hermano, muy sentido, No, muy mano, querido. Gracias por todos esos aportes y lo vamos a yo estar voy. molestando cada rato.